Bueno, muy buenos días, tardes o noches, sea el momento en el que estén viendo este video. Hoy vamos a ver la solución de la guía de laboratorio número 5, titulada Caracterización y amplificación con transistores MOSFET. Bueno, en principio decir que este video es la primera parte de dos, ¿sí? ¿Qué pasa? En esta práctica empezamos a hacer lo que es diseño de amplificadores eh, a partir de transistores MOSFET. Entonces este proceso no es nada trivial. Bueno, tiene, dependiendo del autor, dependiendo del profesor que lo enseñe, tiene diferentes formas de realizarse. No es un proceso lineal, es un proceso que se adquiere con el tiempo. En ese caso, pues, o bueno, en medida de eso, yo lo que hice fue realizar un video que explicaba muy detalladamente cómo se podían hacer diseños de lo que eran las configuraciones de amplificación con MOSFET. No solamente los que hay en la guía, sino pues yo todos los toqué y también hice énfasis en el gate común. Entonces, digamos que lo que planteo hacer con esto es que utilicen este video o bueno, que no les voy a sugerir que lo miren todo, porque básicamente pues ahí está toda la información y todas las preguntas, pero que lo usen como un recurso para ver eh, cómo cómo es el proceso de diseño según el profesor Julián Balbuena, o bueno, cómo yo lo he desarrollado a partir de los años para que me den algunos circuitos, algunos diseños que podrían funcionar para su proyecto, ¿sí? Entonces, este video lo envío antes de darles las calificaciones de lo que es la guía 5, justamente para que ustedes tengan una noción de, bueno, cómo podemos diseñar con MOSFET y a partir de esto también cómo podríamos diseñar con BJT. El método que les voy a explicar es totalmente aplicable a lo que es BJT. ¿Listo? Bueno, entonces mi método basa en una serie de requerimientos que pues obviamente son sentados a partir de lo que las condiciones dicten y bajo una serie de supuestos. ¿Sí? Entonces, bueno, les recomiendo que vean este video justamente para este tipo de cosas. Tal cual, ahí está toda la información. Digamos que no es de este año, pero es que pues en ese momento me di la labor de hacer cada ejercicio, cada cosa con simulaciones, con supuestos, con línea de carga, con todo. Entonces está muy completo y creo que no le haría gala al mismo video, o bueno, tendría que prepararlo bastante para realizar algo similar y no me quedaría algo tan completo como esto, porque de todas maneras la guía que nosotros estamos viendo en ese momento es una versión más corta de la que se veía antes, cuando había un poquito más tiempo, porque pues había virtualidad, ¿sí? Entonces, les dejo ahí pues para que lo vean. Esa sería la segunda parte. La primera pues sería este video. En este video, ¿qué planteo hacer? Bueno, voy a hacer como una reunión de una síntesis, una abstracción del otro video y voy a responder las preguntas, ¿sí? Que son en lo que principalmente, pues, ustedes de pronto tendrían dudas en cuanto yo les entregue su calificación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ello. Listo, entonces empezamos acá. Bueno, obviamente todo esto, como les digo, está en el otro video, cómo se hacen los diseños, bueno, las señales de salida, pedazos de entrada, pedazos de salida, funcionamiento en bode, todo. Y luego pues entraríamos a la parte de desarrollo. Aquí pues en la parte de caracterización hay dos preguntas. La primera es, ¿en qué región de polarización se encuentra el transistor de la figura uno? La figura uno pues es esta de acá, la configuración básica para la caracterización de un MOSFET. ¿Por qué el transistor permanece en dicha región de polarización aunque se modifique el valor de R1? Bueno, es muy sencillo. Dado que este montaje tiene
una conexión directa entre el gate y el drain, recordemos pues cuáles son los preceptos para que nuestro circuito esté en eh, saturación. En principio, que la corriente de drain sea positiva. ¿Sí? Esto por el hecho de tener una polarización desde un voltaje positivo hasta tierra, pues sí o sí se tiene que cumplir. No puede ir corriente para arriba si la diferencia de potencial es positiva entre VDD y tierra. Entonces, pues ahí se cumple. Y en segunda, lo que se debe cumplir para saturación es esto. BDS tiene que ser mayor o igual a BGS menos BT. Pero si consideramos que el voltaje en BDS es el mismo que en BGS, pues lo que vamos a tener es que esta inecuación se nos convierte en algo como lo que vemos acá. Este lo pasamos a restar y nos quedaría 0 mayor o igual que menos BT, lo cual nos diría que BT debe ser un valor mayor o igual a 0, que realmente pues BT nunca es igual a 0. BT siempre es un valor positivo. ¿Listo? Entonces, dado que, como les digo, este es un valor positivo, por ende, pues siempre se va a cumplir esta condición para saturación. Entonces, por eso, siempre vamos a estar teniendo, siempre vamos a estar en región de saturación independientemente sea el valor de la resistencia. ¿Listo? Bueno. Segundo, ¿por qué en el procedimiento realizado para la caracterización encontramos una curva con comportamiento lineal? Y en esa parte se refiere tal cual a esta gráfica que vemos acá. La gráfica de eh, raíz de la de corriente de drain en función del voltaje VGS. ¿Sí? Porque el parámetro del intercepto con el eje X representa el valor del parámetro BT. Bueno, es muy sencillo. Simplemente tenemos que recordar que la ecuación de saturación es esta. Es una ecuación cuadrática. Sin embargo, si nosotros la queremos ver de manera lineal, pues hacemos un simple truquito de sacar raíz cuadrada a ambos lados, lo cual nos permite tener una ecuación que es efectivamente lineal. eh, Nos quedaría de esta manera. Y sería lineal en la medida en que este valor, obviamente, sería la variable independiente y este valor sería la variable, perdón, el x la variable independiente y raíz de y d sería la variable dependiente. ¿Listo? Dado esto, pues este podríamos decir que lo que sería la pendiente de esta ecuación lineal y este valor, bueno, incluyendo el negativo, sería el intercepto con el eje Y. ¿Listo? ¿Por qué nos queda lineal? Pues simplemente porque la ecuación es lineal. Ahora, bueno, es lineal cuando consideramos la raíz de y de y no directamente de. Ahora, ¿por qué BT sería el intercepto con el eje X? Bueno, es muy simple. Solo tenemos que considerar que el intercepto con el eje X se da cuando Y es igual a cero en em, en cualquier ecuación lineal. Por tanto, pues en este caso, para la consideración,
tendríamos que hacer raíz de I de igual a cero. Siendo esto igual a cero, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda cero igual a raíz de kn medios por BGS menos raíz de kn medios por BT. Si consideramos esto, bueno, pues podríamos cancelar raíz de kn medios en ambos lados y tendríamos cero igual a BGS menos BT, a lo cual llegaríamos a la conclusión de que BGS en el punto en el que tenemos un intercepto con el eje X, este valor debería ser de BT. Por eso, pues obviamente, eh, para hallar el BT lo más fácil es hallar el intercepto con el eje X, porque son valores que coinciden. ¿Listo? Bueno, seguimos. Ya entraríamos al área en donde tenemos que ver, pues bueno, preguntas acerca de las configuraciones de amplificación de los circuitos. En principio sería esta. Explica la diferencia entre la configuración de amplificación fuente común y fuente generada. Bueno, digamos que lo más básico, lo que, bueno, les amerita tener un uno en esta respuesta, es decir, o bueno, o sea, lo que podría decir un infante, un niño o bueno, un estudiante de quinto grado de primaria, sería decir, bueno, la diferencia entre esta configuración y esta configuración es que esta de arriba tiene un capacitor de source a tierra y la otra no lo tiene. Listo, gracias. Nos contaste algo que no hubiéramos podido saber jamás. Bueno, aquí, vamos aquí, en paralelo. Bueno, eh, wow, miércoles me enredé con esto, pero bueno. Ok, ahí ya. Distribuir mejor. Listo. Esto ahí tenemos. Listo, entonces, ¿cuál viene a ser la diferencia? O sea, ¿qué amerita que o qué consecuencias tiene tener? eh, ¿Cómo escondo esto? Bueno, ¿qué diferencias tiene tener un capacitor adicional conectado? Ok, este, tenía que apuntarle esto, listo. Bueno, ese capacitor lo que hace es cambiar definitivamente la ganancia del circuito total, ¿sí? Podríamos considerar que podría ser una desventaja en términos de la ganancia, ¿sí? Si vamos a ver las ecuaciones, qué pena que no las tenía aquí seleccionadas, las ecuaciones de ganancia, pues vamos a ver que la del source común es mucho más sencilla y la del source degenerado es una cosa bastante brutal, en la cual, pues si RS fuera igual a cero, todo se igualaría entre la ganancia entre source común y source degenerado. Pero bueno, ¿por qué se crea esta configuración que quita la ganancia, o sea, reduce la ganancia? Y, o sea, ¿qué sentido tiene reducirle la ganancia? Bueno, es simple. Si bien quitamos ganancia utilizando el surto generado, ganamos bastante en ancho de banda y en estabilidad de la señal y en simetría. ¿Sí? ¿Qué pasa? Source común puede amplificar bastante, pero esa amplificación no va a ser tan lineal. Me explico. Bueno, ¿cómo se hace la amplificación? La amplificación es, o sea, la amplificación, todo viene de la ecuación de saturación. Aquí tenemos la ecuación de saturación. Cuando nosotros le adicionamos un
AC, básicamente es como si hiciéramos esto, ¿sí? Y dependiendo de este cambio, de este voltaje que tenemos acá, va a haber una repercusión en corriente, ¿no? Corriente en AC. O sea, esta pequeña señal va a verse amplificada debido a este elemento, ¿sí? Y debido, obviamente, al cuadrado de esta señal, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo sería esa ganancia? ¿Cómo sería este ID? No sería proporcional a lo que sería BGS, no es proporcional, es cuadrático. Sí podría ser proporcional a lo que sería BGS cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que veríamos, y lo vemos más, por favor, eso sí, remitirse al otro video para verlo más claramente, lo que tenemos es que eh, l- los lóbulos de la señal de salida de un source común no son tan simétricos porque pues se acentúa mucho esto que tenemos acá. Sin embargo, ¿qué pasa? Con el sur degenerado vamos a tener algo que no teníamos en el otro, que es una retroalimentación, como un colchoncito, ¿sí? Aquí en el modelo en pequeña señal se conecta directamente a tierra. Aquí no, tenemos una resistencia adicional. Ese colchoncito nos permite tener una ganancia mucho más estable, con unos lóbulos mucho más eh, equilibrados o similares entre sí. Es básicamente o bueno, nos permite un manejo de la señal a un voltaje mucho más grande. Aumenta mucho lo que sería el límite en AC de este circuito. Sacrificamos ganancia, pero ganamos estabilidad. Y también ganamos mucho, mucho, mucho en ancho de banda. Es normal que este amplificador funcione desde más o menos desde 1 kHz. En cambio, este otro, el source degenerado, funciona básicamente a frecuencias muy pequeñas, básicamente de decenas de hertz, es decir, 50, 40, dependiendo de las capacitancias que usemos para aislar la fuente y el osciloscopio y las resistencias, podemos llegar hasta tener un ancho de banda totalmente vigente desde 10 Hz, que es bastante bueno, mucho, mucho, mucho mejor que este. ¿Listo? Entonces este elemento, como les digo, sacrificamos la ganancia para tener una estabilidad más grande, lo cual es muy importante porque, bueno, podemos tener varios amplificadores de estos con una calidad mejor que solamente un amplificador de estos con una calidad bastante pésima y una degradación bastante grande de la señal. Bueno, esto también viene muy relacionado obviamente pues, con la última pregunta, pero bueno, primero empecemos con esta pregunta. ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta en el diseño de un amplificador para garantizar una amplificación con la menor degradación posible en la señal de salida? Bueno, más allá de que pues la degradación es mucho menor cuando tenemos un source degenerado, digamos que lo importante siempre va a ser no salirnos de región de saturación. ¿Qué consideraciones hay que tener? Bueno, tener una buena caracterización. Eso es lo que nos permite tener una ganancia lo más eh, lineal posible, con la menor degradación posible. La degradación más grande se hace cuando salimos de región de saturación. Entonces, en la medida de que no salgamos de región de saturación, vamos a tener
el mejor funcionamiento posible de nuestro circuito. ¿Y a qué se amerita eso? Pues obviamente a una buena elección de los valores que va a tener mi MOSFET. ¿Listo? ID y BGS. Es por eso que mi método, y lo van a ver en el otro video, mi método se basa en escoger estos dos valores de una manera muy como muy alejada de las regiones de triodo o de las regiones de eh, corte. ¿Listo? Pero bueno, ahí les dejo de referencia al otro video. Esto es lo importante, esto es lo que hay que tener en cuenta. Como último, pues ventajas, desventajas de de las configuraciones de amplificación trabajadas. Bueno, source común, ventajas, amplificación grande, impedancia de salida grande, eh, impedancia de salida grande, básicamente pues la que uno quiera escoger. eh, bueno, ganancia alta. Desventajas es se invierte la señal, ¿sí? Para algunas aplicaciones no se puede, o sea, no es bueno que se invierta la señal. Eh, la degradación es bastante alta, ¿sí? Si amplificamos señales muy grandes, los límites así van a ser cortos. También vamos a tener un ancho de banda bastante corto, o bueno, hacia frecuencias pequeñas, no es bastante bueno. Eh, bueno, creo que las he nombrado todos. Ah, bueno, no, y también la impedancia de salida va a ser baja. O bueno, no es manejable, eh, no la podemos escoger, por decirlo así. Es una impedancia que puede ser alta y para algunas cosas no es bueno tenerla así de alta. Para lo que sería el source común, el source degenerado, perdón. Source degenerado es una configuración que no tiene ganancia tan alta. O bueno, las ventajas. Ancho de banda muy alto. Resistencia de entrada, impedancia de entrada bastante grande. eh, una degradación muy corta, muy baja de la señal, límite AC bastante grande, ancho de banda bastante grande, sobre todo en frecuencias pequeñas. Miércoles, me cerró todo. Eh, Desventajas, la ganancia no es tan alta como en source común y la impedancia de salida no es tan alta tampoco, no, o bueno, no es manejada, o bueno, no la podemos elegir, básicamente. Así como la RG sí la podemos elegir, RD no. Eh, También tiene una señal invertida. Y adicionalmente, bueno, ¿en dónde se podría utilizar? Se podría utilizar muy bien en aplicaciones que tienen que ver con señales audibles, para amplificar señales audibles. ¿Por qué? Porque pues tiene un ancho de banda bastante ameno, no sé, con señales de, eh, de frecuencia baja o con frecuencia baja. ¿Listo? Bueno, por último sería la drain común. La drain común, las ventajas sería que es una configuración que también se puede escoger muy fácil su impedancia de entrada y también se puede escoger, o bueno, va a tener una impedancia de salida bastante pequeña dependiente de la corriente que uno le ponga. Si uno le pone una corriente muy grande, esta impedancia de salida va a ser muy pequeña y es muy útil para alimentar cargas pequeñas que son las más difíciles de alimentar. Eh, También su salida es
en fase con la otra señal. Ah, y bueno, eh, creo que esto sería las ventajas. Desventajas, no amplifica voltaje. ¿Sí? Amplifica muy bien corriente, pero no amplifica voltaje. ¿Sí? Otra desventaja, pues no, mentiras. De pronto se me olvidó recalcar que el límite de pequeña señal no es tan pequeño, tiene un buen límite de pequeña señal. Normalmente se utiliza para amplificar señales grandes y lo soporta sin ningún problema. También tiene un ancho de banda bastante aceptable, no tan bueno como el source degenerado, pero sí es mucho mejor que el del source común. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando yo tengo que alimentar cargas pequeñas, como ya lo dije. Cargas como bocinas, como elementos de 8 ohmios, 4 ohmios se pueden alimentar con drain común y no hay una pérdida de la señal bastante notoria, como si lo habría en source común y en source degenerado. Estas dos configuraciones de arriba no se pueden utilizar para alimentar cargas pequeñas. ¿Listo? Bueno, muchachos, esas son las preguntas. Espero que les haya servido la información. Por favor, utilícenla muy bien para el proyecto. Y bueno, ya los diseños en el otro video, ¿vale? Muchísimas gracias por su atención. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.